esta semana ha anunciado un nuevo tipo de relación con Fuerza Ciudadana, así como la adición de personalidades como Susel Paredes. Señor Guzmán, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Al revés, gracias por su presencia. Todo el mundo reconoce que usted ha hecho el esfuerzo por crear un partido, uno de los pocos de los últimos años, con un programa, con un ideario, con una jerarquía definida y clara, con una organización, definida y clara, y con un comportamiento de su bancada parlamentaria que todo el mundo reconoce. ¿Cómo piensan enfocar esta campaña en relación a la pluralidad de candidaturas? Hay 24 partidos inscritos, si uno no postula, desaparece. Es posible que tengamos 24 candidatos. ¿Qué aporta de específico en este panorama? ¿Qué diferencia el Partido Morado? Primero, tener una lectura de lo que va a pasar el 21. Y ahí tenemos dos problemas. El primero es el surgimiento del populismo y del extremismo. Y eso requiere necesariamente formar una plataforma democrática de centro para hacerle frente. El problema de la pandemia, el efecto mayor de la pandemia, es que ha tenido un impacto emocional en la gente. Y ha dicho a las personas de que somos realmente vulnerables. Y en este escenario, cualquiera se puede aprovechar para prometer cosas que no se pueden cumplir, para mentirle a la gente. Entonces, lo primero es el populismo. Y lo segundo, Fernando, es reconocer que el 21 vamos a recibir un país de una alta complejidad en el manejo económico, político y social. Y eso requiere no un esfuerzo de una persona, ni solo de un partido, sino de un colectivo de gente que vaya desde los progresistas hasta los liberales y que nos pongamos de acuerdo para poder manejar nuestro país a partir de ahí. Por eso el Partido Morado está promoviendo y está liderando un proceso de convergencia en el que podamos invitar a organizaciones políticas que piensan igual que nosotros, que creen en lo mismo que nosotros, para poder darle a los peruanos una opción realmente institucional, una opción que piense que acá no hay mesías ni caudillos, sino colectivos que piensan en conjunto por el bien de nuestra patria. ¿Cuáles son esas otras organizaciones políticas que usted cree puede convocar para integrar en una propuesta política común? Hace meses venimos dialogando con varias organizaciones de carácter nacional y también regional. El primer acuerdo político que hemos podido hacer público es con el de Fuerza Ciudadana, que es un grupo de personas altamente técnicas, con experiencia política, y que venimos meses conversando sobre la base de las ideas que tenemos para el Perú. Y hemos podido finalmente concretar un acuerdo. Pero también quiero ¿Puede, por favor, precisarnos quiénes son los dirigentes, antes de anunciarnos lo otro, quiénes son los dirigentes de Fuerza Ciudadana? Por supuesto. Carlos Vizcarra, que es el secretario general, Cecilia Israel, que es la coordinadora, la representante del CEN, Gustavo Gutiérrez, el secretario nacional de organización, y Francisco Santa Cruz, que es el de plan de gobierno. Esto ha sido un diálogo institucional que por nuestro lado, el Partido Morado también ha sido con el presidente, con el secretario general y miembros del comité político. Claro. Es una forma ¿Salomón Lerner no figura entre los interlocutores de Fuerza Ciudadana? No. ¿Porque no forma parte ya o porque de momento se mantiene un poco distanciado o más cerca de Forsyth? ¿Qué es lo que sabe usted de él? Porque me está mencionando personas que más bien han estado en el entorno de Salomón Lerner Guitis, ¿no? Es miembro de Fuerza Ciudadana, pero no es autoridad y como consecuencia de eso no ha sido parte de las negociaciones del acuerdo político. Bueno, ahora vamos al anuncio que usted quería hacernos cuando le pregunté respecto de Fuerza Ciudadana. Sí, así es. Le decía que hace meses el Partido Morado viene en diálogos y conversaciones con agrupaciones nacionales y regionales. Y en los próximos días vamos a hacer esos anuncios de plataformas regionales que se están sumando al partido porque creen efectivamente que este va a ser un trabajo colectivo que vamos a tener que enfrentar el 21 juntos. Pero también hay una serie de personalidades que se están uniendo al partido, no de carácter simplemente como fichaje, sino porque comparten las mismas ideas de nuestro partido, que es la democracia, la lucha contra la corrupción y sobre todo el manejo responsable y técnico de la economía. Lo que estamos viendo en el Congreso, Fernando, es una proyección de lo que puede pasar el próximo gobierno. Lo que estamos viendo en el Congreso es sacar medidas populistas que saben ellos mismos que no se van a implementar porque son anticonstitucionales, es solo una pequeña muestra de lo que puede pasar el 21 si es que gana una opción populista. Y a eso es lo que nosotros tenemos que enfrentarnos, no con una persona,
sino a través de un grupo, de un colectivo que crea lo mismo. El Partido Morado está liderando ese proceso y hace una convocatoria a todas las organizaciones nacionales que crean en lo mismo y a las personalidades que quieran contribuir para que se sumen a este esfuerzo. Respecto de responsabilidad, que es un concepto que usted ha utilizado, ¿cuál es la actitud que tiene el Partido Morado respecto de los grandes temas que están dividiendo a los peruanos ahora y que han pasado por debates en el Congreso y en el Tribunal Constitucional? Es decir, la devolución de aportes de la ONP, por una parte, la elección de los nuevos jueces constitucionales y las deudas de las empresas ante la SUNAT. En primer lugar, lo de la ONP, reconocer que las demandas de la gente son legítimas. Para comenzar, tenemos 30 años en donde el Estado no ha tenido una tradición de ayudar a los vulnerables. Y una muestra de eso, Fernando, es que ni siquiera tenemos bases de datos sobre las personas que necesitan ayuda. Eso es una pequeña muestra. En el caso de la ONP, por lo tanto, sí hay que encontrar una solución, pero la solución tiene que ser responsable. No puede ser una solución en la que tú te tumbas un sistema, porque finalmente los que terminan pagando eso son los propios pensionistas. ¿Qué está haciendo el Partido Morado? Está trabajando una opción alternativa. Nos estamos reuniendo todos los días para afinar una propuesta que pronto vamos a presentar en el Congreso, porque nosotros no solo nos quejamos, sino presentamos soluciones. Esta propuesta que estamos presentando es responsable, no se tumba el sistema y le da el dinero a la gente que lo necesita. Segundo, Tribunal Constitucional. De las 9 bancadas del Congreso, hemos sido los únicos que han votado en contra de la forma en la que se ha aprobado el reglamento para la selección. ¿Cómo se ha aprobado? A las patadas. No se ha escuchado a los expertos. Los indicadores que han definido para poder evaluar a los magistrados no tienen ningún tipo de filtro, es decir, no sabemos si van a funcionar o no. No sabemos cómo se va a evaluar la capacidad moral de los magistrados y eso genera muchas dudas. Sin embargo, dado que el reglamento ya se aprobó, lo que le toca al Partido Morado es ahora vigilar que se cumplan las condiciones mínimas de transparencia. Y esas son dos, fundamentalmente. Lo primero, transparencia en el proceso. Todos los peruanos deben de escuchar las entrevistas, todos los peruanos deben de escuchar las conversaciones que tienen los candidatos con los congresistas, pero también transparencia en los propios candidatos, es decir, conflictos de interés, que sepamos todos los peruanos desde ahora, y cuáles son aquellos y cuál es la trayectoria personal de cada uno de ellos. Además, el Partido Morado ha lanzado un comunicado público diciéndole a la opinión pública que comente el reglamento. El Congreso ha dado solo 5 días para que todos los peruanos puedan hacer comentarios sobre el reglamento. Imagínate, cuando un proyecto de ley... Sin consultar a los especialistas ni a la Defensoría del Pueblo. No han consultado a nadie y nosotros hemos propuesto que mínimo tienen que consultar primero al Contralor, al Defensor del Pueblo, tenemos que consultar a expertos internacionales de cómo se hacen las elecciones de magistrados en otros países y también consultar a los expertos nacionales de cómo se hace selección de funcionarios públicos de ese nivel. Si no tenemos ese apoyo, ¿cómo vamos a hacer un reglamento? Es como si tú quisieras sacar un diente y no le preguntas a un dentista al menos de qué se trata. Entonces, eso es una irresponsabilidad, Fernando. Entonces, acá hay una cosa bien interesante. Se demoran meses en aprobar la ley de impedimentos para los sentenciados, se demoran meses para aprobar el financiamiento de los partidos, no quieren discutir lo del voto preferencial, pero el reglamento para la elección de los magistrados lo hacen en un día. O sea, para eso sí son eficientes. Muy extraño, ¿no? Muy extraño. Quedó pendiente un punto que es el de las deudas de las empresas ante la SUNAT, que ha sido dirimido por el Tribunal Constitucional esta semana. Por supuesto. En primer lugar, me parece absolutamente impertinente e inadecuado que mientras todos los días se mueren 200 peruanos en promedio y cuando el 50% de los peruanos han perdido el empleo, que hayan empresas que estén promoviendo y que estén concentradas en una devolución de los impuestos. La verdad es que no es oportuno. Los impuestos están cayendo 30% para el próximo año. El Estado no va a tener la capacidad de poder atender como quisiera a los peruanos y sin embargo vemos ese tipo de cosas. Yo en realidad estoy satisfecho que el resultado en el Tribunal Constitucional haya sido favorable a la SUNAT, porque acá, señores, se ha demostrado entonces que no hay populismo, no es que el Partido Morado está diciendo, oye, que paguen las grandes empresas, no, son los propios magistrados los que han determinado que efectivamente la SUNAT tiene el derecho de seguir procesando y seguir gestionando esas deudas.
Lo que sí hacemos un llamado a la SUNAT es que, por favor, en el Tribunal Fiscal, que es la entidad justamente en donde se ven estos temas, que por favor haya mayor agilidad, porque sí necesitamos esa recaudación para poder hacer frente a todos los retos sanitarios que vamos a tener y también a los retos sociales para el próximo año. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas claras sobre estos 3 puntos que le he formulado. Que tengan una buena campaña interna, ya nos informará cuándo serán las elecciones internas en el partido y que sigan contribuyendo con ideas para encauzar las energías de nuestro país. Muchas gracias, señor Julio Guzmán, líder del Partido Morado.